Y el tema para esta mañana es cuando lo posible se convierte en posible con Jesús. ¿Se acuerda del tema? Cuando lo imposible se convierte en posible con Jesús. Amén. Lucas capítulo 18, verso 27, y le vamos a dar lectura en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y dice así: Él les dijo, ¿qué dice enseguida? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Una vez más, digámoslo todos, hermanos. ¿Qué dice? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Sabe que vivimos en tiempos donde muchas personas sienten en un momento de su vida que llegan al límite. Tal vez usted le ha pasado en algún momento de su vida, cuando enfrenta una situación donde uno dice, ¿cuántos han dicho cuántos alguna vez han dicho ya no puedo más? Hay veces que uno dice eso, ya no puedo más, o ya no hay manera como seguir adelante. Y más todavía hay veces que viene ese pensamiento, que uno dice esto es imposible. ¿A cuántos nos ha pasado eso, hermanos? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Y eso es porque la vida nos pone frente a problemas que parece ser que no tienen salida. El día viernes fui a orar por un enfermo junto con mi esposa, y me di cuenta que cuando llegamos ahí, ella tiene una enfermedad, yo creo que es un tumor canceroso, y alguien me dio su teléfono y nosotros fuimos a orar por ella. Y estaba yo hablando con ella, ella estaba sentada juntamente con su esposo, y lo primero que vino, siempre a la defensiva, el esposo, luego me dijo, soy católico. Y mire cómo en veces trabajamos porque está viendo una situación. Y por la gracia de Dios, Dios me ha dado un poquito de experiencia en esa área, que al último hasta terminé exhortando al varoncito de que buscara la manera como mejor hablar con su esposa, porque está pasando una situación difícil. Y estuvimos como 1 hora y media, terminé y oré por ella, y fue una bendición, porque pude ver en el rostro de ella algo reflejado de una tranquilidad y una paz. Y muchas veces la vida nos coloca frente a problemas. En este caso que yo les platico es una enfermedad que al parecer está avanzada. Y me llamaba la atención porque esta enfermedad estaba causando también que dentro de la familia se rompa. Porque el varón le decía, es que es su culpa porque tantas veces le he dicho que se descanse, pero puro trabajar, no tiene tiempo para atenderse. Y vemos cómo de pronto hay una ruptura dentro de esa situación que no ayuda, sino le pone más carga a la persona que está pasando eso. Y luego, como consecuencia a la enfermedad, se para de trabajar, y al parar de trabajar, ahora viene un problema económico para la familia. ¿Sí me está comprendiendo?
Y cuando viene el problema económico, uno siente que todo se derrumba. Y al sentir que todo se derrumba, muchas veces cuando está en una situación difícil, uno empieza a tocar puertas y resulta que las puertas están cerradas. Y cuando sentimos que las puertas están cerradas, viene una batalla espiritual en nuestra vida. Porque a mí, Señor. Y uno empieza de pronto a tener esa batalla acá en la mente, porque el problema nos parece más grande que nosotros. Y los discípulos, hágame un favor, por favor, vaya al verso 24 de Lucas capítulo 18. ¿Ya lo tiene? Dice: al ver Jesús que se habían entristecido mucho, dijo: ¿Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que no tienen riquezas? Los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de los cielos. ¿Qué dice el verso 26? Que es donde me interesa, nada más que leí la parte anterior a esta para que podamos comprender un poquito más. ¿Qué dice el verso 26? Y los que oyeron esto dijeron, ¿qué más? ¿Quién pues podrá ser salvo? La pregunta viene a raíz de que a ellos les parecía imposible que alguien pudiera ser salvo, porque aquel hombre rico, el Señor le dice de pronto que cumpla los mandamientos, dice, todos los he cumplido. Y el Señor le dice, una cosa te hace falta. Y seguramente él dijo, ¿qué me hace falta? Y el Señor le responde, que vendas todo lo que tienes, todos tus bienes, y se los des a los pobres. Ahí ya hubo un problema. Ahí no pudo. Y al no poder, de pronto se va, y los discípulos dicen que qué difícil es. Y lo que quiero que me vaya entendiendo, porque el Señor dice en su palabra claramente, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y le ponía este ejemplo de cómo de pronto una situación nos va a llevar a diferentes momentos que nos van a afectar en nuestras vidas. Y cuando sentimos que nuestro problema es mucho más grande, que ya no podemos, como los discípulos dijeron, esto es imposible, ¿quién va a ser salvo? O sea, ¿quién me va? Ahora sí, como los programas que veíamos antes del, ya sabe, ¿verdad? Que podría decir, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Pero ahí es donde aparece el Señor, porque el Señor le está diciendo a los discípulos, porque a ellos se les hacía imposible que de pronto la gente pudiera ser salva. Humanamente era imposible, y era imposible y es imposible humanamente, y es solamente a través del sacrificio, solamente a través del poder de Dios que vino a esta tierra, fue a la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados y nos compró y nos salvó. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y al salvarnos, lo que parecía imposible, Dios lo hizo posible. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se lo merece. ¿Me está comprendiendo? Y justamente ahí, cuando sentimos que ya no podemos más, justamente ahí cuando sentimos que de pronto se cierran los caminos, es donde aparece nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y lo más hermoso es que para el Señor no necesita que haya condiciones como nosotros, favorables, no. Él no necesita que haya condiciones favorables, no.
Y precisamente se mueve mejor cuando el hombre ya no puede, como dice, chiquito, por fin, ya desde qué rato te estaba queriendo ayudar. Pero tú con tus esfuerzos, miren, déjenme darles testimonio de una bendición. El año pasado llegamos de Guatemala y cuando veníamos de Guatemala, las escrituras de la casa, de pronto ya habíamos pagado la casa, pero yo tenía pendiente porque aunque ya estaba pagada la casa, de pronto mi hermana María Lisa siempre me anduvo motivando y exhortando, hágalo, 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 hágalo. Y yo dejaba pasar las cosas. Y cuando llegamos de Guatemala, siempre he esperado el momento correcto para hacer las cosas. Y de pronto por ahí me apareció una publicación del dueño de la propiedad también. Y para mí fue como una señal de parte de Dios para empezar a hacer los trámites para cambiar de nombre la casa. Y cuando llegué me empecé a mover, empecé a hablarle, me decía sí, 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 pero me decía sí, pero no me decía cuándo. Y hablé hasta con la hermana Marlisa, aquí está presente ella, y me dijo, yo estoy lista a la hora que usted me diga, no tengo problema alguno. Y el caso es que cuando después de un tiempo estuve insistiéndole al hermanito, me empezó a sacar pretextos, muchos pretextos que sentí como que indirectamente me estaba pidiendo un poquito más de dinero. Y llegó un momentito donde me frustré, llegó un momento donde dije, ¿y ahora quién podrá ayudarme, verdad? Porque dije, dinero no tengo, ¿cómo lo voy a hacer? Pero cuando ya no pude más, cuando me frustré, le dije a mi esposa, ¿sabes qué, hija? Agarremos la maleta y vámonos para Los Ángeles. Hay que se encargue el Señor del problema. Hay que se encargue el Señor de esta situación. Y me fui con mi esposa. No quise estar más porque sentí que me estaba frustrando, sentí que estaba yo queriendo hacer las cosas y no el Señor. ¿A cuánto les ha pasado así, hermanos? Que sienten que usted quiere hacer las cosas y se frustra, no haya la salida, no haya el camino de pronto y todas las puertas se cierran. Así me pasó. Y me voy con mi esposa a servirle al Señor, a hacer lo que el Señor me había mandado hacer. Y llegamos, estuvimos el fin de semana y el lunes, mi hijo me estaba llamando que ya estaban firmando los papeles. Eso es cuando ya le damos lugar al Rey de Reyes, porque lo que para nosotros es imposible, pero hay veces que el Señor permite ciertas cosas para ver hasta dónde nosotros llegamos. Y mientras nosotros estemos queriendo meter, decía mi madre, nuestra cuchara, el Señor solamente nos está mirando a ver a qué hora nos cansamos. Cuando ya sentimos que no podemos y nos hacemos a un lado, ahí viene el Señor y dice, lo que para ti es imposible, para mí es posible. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, amén. Pero hay ciertas cosas que con el paso de los años, tenemos algunos añitos sirviéndole al Señor y predicando la palabra, me he ido dando cuenta de que hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y al principio te decía, cuando lo imposible se convierte posible con Jesús. Yo te daba testimonio de ese punto, pero necesitamos reconocer la realidad de la dificultad en la cual estamos. ¿Por qué te digo esto? Te pongo el ejemplo personal, porque de pronto yo quería
que se llevara todo a cabo humanamente hablando, y creí que de pronto, pues de alguna forma Dios me daba sabiduría para hacer las cosas. No sé si me está comprendiendo. Pero no fue hasta que me sentí frustrado, que no podía hacer nada, cuando pude reconocer la realidad de la dificultad que yo estaba enfrentando. ¿Sí me está comprendiendo? Cuando comprendí la realidad de la dificultad a la cual yo me estaba enfrentando, que no tenía salida, que no podía hacer nada, es ahí cuando de pronto uno deja de confiar en lo que uno puede hacer y empezamos a creer que Dios es hacedor de milagros. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Sí me está comprendiendo? Empezamos a confiar que el Señor de pronto puede hacer aquello posible. En otras palabras, cuando dejamos de confiar en nuestras fuerzas, ¿a cuánto les ha pasado, hermanos? Cuando dejamos de confiar en nuestras fuerzas, es cuando nosotros vamos a empezar a ver el milagro glorioso del Rey de Reyes y Señor de Señores obrando en nuestras vidas. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Está comprendiéndome? Cuando lo imposible para nosotros se hace posible con Jesús. Y lo primero que tenemos que nosotros comprender es que llega un momento donde debemos reconocer nuestra realidad de la dificultad que estamos enfrentando. Mire, le ponía el ejemplo de mi persona, pero mejor voy por ejemplos de la palabra del Señor. ¿Le parece bien? Para que no me escuche, porque muchos ya saben mi testimonio, mejor vamos por la palabra del Señor. Y quiero que vaya, por favor, a la escritura en Marcos capítulo 5. Y en Marcos capítulo 5 vamos a encontrar, o vamos a ir del verso 25 hasta el verso 34. Se lo hago saber, pero no quiero leérselo todo, pero sí quiero que conserve estas escrituras para cuando llegue a su casita pueda usted meditar. Y lo que encontramos en este ejemplo en la palabra del Señor, es más, vamos a leerlo. ¿Ya tiene el verso 24? Fue pues con él y le seguía. Marcos capítulo 5, verso 25 hacia adelante. Yo empecé a leer del verso 24. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? Fue pues con él y le seguían gran multitud y le apretaban. ¿Qué dice el verso 25? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Cuántos años tenía la mujer? 12 años. ¿Qué dice el verso 26? Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Fíjese bien, a esta mujer 12 años sufriendo con esa enfermedad. De acuerdo a la palabra del Señor, el dinero que ella tenía lo gastó ¿en quién? En doctores. En otras palabras, se quedó sin dinero. Y la palabra del Señor dice que su salud se iba deteriorando. O sea, se iba quedando sin su salud. Y la esperanza que había puesto en la humanidad, en los doctores, se había desvanecido. Y al desvanecerse la esperanza, ¿qué es lo que pasa? Que estaba reconociendo que había hecho todo lo imposible o todo lo posible para ser sana, pero se encontró con una realidad
que para ella era imposible. Se había gastado todo el dinero, había puesto su esperanza no en un médico, en varios médicos, y solamente empeoraba la situación. Y lo primero que hace esta mujer se da cuenta, reconoce la realidad de la dificultad en la que se encuentra. Y cuando uno reconoce la realidad que estamos pasando, es cuando uno se vence, es cuando uno dice ya no puedo más. Pero es cuando uno alza la mirada al Señor, y es cuando el Señor empieza a moverse en nuestras vidas de una manera muy especial. Aquella mujer, la Escritura dice que escuchó hablar de Jesús. Así dice la palabra del Señor. Ya había puesto su mirada en lo material, en su dinero. Puso su mirada y su confianza en los doctores y nada le pudo ayudar. Encontró que la realidad de su problema era difícil, era imposible. Y cuando se dio cuenta que ya no podía hacer nada, cuando se dio cuenta que de pronto, por más que se había gastado su dinero, que había ido a un doctor, a otro doctor, había tratado una medicina, otra medicina, pero nada acontecía, al contrario, su salud iba empeorando. Ahí, cuando estaba a punto, cuando ella se reconoció que aquello era imposible, ahí vino el Señor. Ahí empezó a escuchar de que había un hombre que caminaba por aquellos lugares, que tenía poder de sanar a los enfermos, que tenía poder para hacer maravillas, para hacer milagros. Bendito sea el nombre. Vamos, alguien que le dé la gloria al Señor con todo el corazón. Ahí, cuando reconoce, óigame bien, cuando reconoce la realidad de la dificultad en cual se encuentra, ahí aparece el Señor. Porque escuchó del Señor. Cuando escucha del Señor, lo que ella dice, solamente dice, si tan solo, leamos, hermano, por favor. Nos estamos gozando. Verso 27. Cuando oyó, ¿qué dice ahí? Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto. Verso 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su mano, su manto, seré salva. Se da cuenta que ella dijo, si tan solo tocare su manto. Pero para que esto viniera, primero tuvo que darse cuenta de la dificultad. Tuvo que reconocer que de pronto había llegado al límite. Tuvo que reconocer la realidad de la dificultad en que ella se encontraba. Y cuando reconoció aquello, escuchó hablar. Ahí es donde aparece el Evangelio. Ahí es donde aparece la palabra de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Era una mujer que creía en Dios, porque era judía, era alguien que de pronto adoraba al Señor, pero muchas veces no basta solamente con creer. Necesitamos que el poder de Dios se active, necesitamos que el poder de Dios venga a nuestra vida, y cuando viene a nuestra vida algo sucede. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Está comprendiendo en este día? Necesitamos reconocer nuestra realidad. ¿Dónde estamos? Necesitamos, en otra palabra, reconocer nuestro imposible, aceptarlo. Y cuando sabemos que ya no podemos, ahí es donde aparece el Señor Jesús. Esta mujer dice, si tan solo, eso está precioso. ¿Cuánto nos estamos gozando? Si tan solo tocar su manto. El Señor honró la fe de esta mujer. ¿Me está comprendiendo?
el Señor honró la fe persistente de aquella, porque de pronto para una mujer con flujo de sangre, de acuerdo a la ley, le era prohibido acercarse a la gente. Pero ella tenía una necesidad que nadie la podía ayudar. Pero vino al Señor, y la fe de aquella mujer hizo un milagro. Y lo más hermoso, hermanos, que muchas veces uno, no sé si le pasa a usted, pero me ha pasado que hay veces que uno dice: Señor, me falta fe, ¿o qué pasa aquí? Porque por más que me esfuerzo, no veo, Señor. Y muchas veces nuestra fe se va debilitando. Y lo más hermoso es que Jesús, de acuerdo a la palabra del Señor, honra la fe persistente, aunque de pronto se haya debilitado nuestra fe. ¿Y sabe qué? Que aunque ya no tengamos fuerzas, nuestra voz o nuestra fe sigue teniendo voz delante de Dios. Y eso es algo hermoso. Te repito una vez más, lo primero que tiene que suceder es que tenemos que reconocer la realidad de nuestra dificultad. Lo segundo, porque en veces me gusta enumerar la manera como Dios me va dando el mensaje. Lo segundo que sucede en nuestras vidas ante situaciones como estas es darnos cuenta que el Señor permite lo imposible para Él revelar su gloria. Hay veces que es algo que Dios lo está permitiendo. ¿Por qué dice, hermano, que es algo que Dios lo está permitiendo? Vaya a Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11. Y en Juan capítulo 11, el encabezado de su Biblia dice: la muerte de Lázaro. ¿Ya lo tiene? El verso 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermano. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Verso 3, ¿qué dice? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. ¿Se da cuenta por qué digo que el Señor permite lo imposible para revelar su gloria? Porque el Señor está diciendo: esta enfermedad no es para muerte. Pero Lázaro murió. Pero Él está diciendo algo tan maravilloso, que la enfermedad que tenía Lázaro no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios se glorificara en ella. Verso 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se regresó inmediatamente, ¿verdad que dice así? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Qué dice enseguida?
mas voy para despertarle. Verso 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban del sueño de reposar. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro, ¿qué dice ahí? Lázaro ha muerto. Y miren lo que dice enseguida: y me alegro por vosotros. Pero mire lo que Dios está diciendo, el Dios manifestado. Y me alegro, le dio gusto al Señor. Y me alegro por vosotros. ¿Cómo que se alegraba de que Lázaro muera? Pero por eso le digo que el Señor permite lo imposible para revelar su gloria. Porque es lo que está haciendo. Dios estaba permitiendo esto. Dios estaba permitiendo la muerte de Lázaro. ¿Para qué? Para que la gente se diera cuenta que en medio de sus problemas, de aquello imposible, hay un Dios que para Él todo es posible. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y que hay un Dios que para Él todas las cosas son posibles. Y eso es algo hermoso. Lázaro murió. Y cuando seguimos leyendo, de pronto nos damos cuenta que para la gente humanamente, de pronto cuando Jesús regresa, era demasiado tarde. Una de las hermanas de Lázaro le dice: Señor, ya tiene 4 días. Y cuando el Señor da la orden de que quiten la piedra, le dice: Señor, pero tiene 4 días, algo imposible. Y hay veces que, si vemos de acuerdo a la palabra, el Señor permitió que Lázaro muriera. Y se alegró de que sucediera eso, dice, de que los discípulos estuvieran con Él. ¿Por qué? Porque Él quería mostrarles que el que estaba delante de ellos no era cualquier hombre, era el mismo Dios manifestado en carne. Era aquel Dios que de pronto todas las cosas le son posibles. Y si había alguna cosa imposible para el hombre, para Dios era posible. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Lo primero que tenemos de pronto que llega a suceder en nuestras vidas es que nos damos cuenta o reconocemos la realidad de la dificultad en que nos encontramos. Y lo segundo es que el Señor permite eso imposible para Él revelar su gloria, para Él revelar su poder. ¿Sí me está comprendiendo? De acuerdo a lo que estamos leyendo en la palabra del Señor. Porque imagínense que dice que se alegra de que se murió Lázaro. A mí me hubieran dicho eso, olvídese. Me enojo y hago tantos berrinches. Pero el Señor se alegra de que se hubiera muerto. ¿Por qué? Porque les iba a mostrar su poder. Les iba a mostrar que el que estaba con ellos no era cualquier judío, era alguien que había descendido del cielo con todo poder y gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Estaban a punto de ver manifestado el poder de Dios. ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces, lo primero es que nosotros, cuando tenemos una situación difícil, lo primero que sucede es que reconocemos la realidad de nuestra dificultad. Yo le decía de pronto, digo: Señor, ¿qué ando haciendo? Y me desesperé y sentí que estaba perdiendo la paciencia, hasta me estaba enojando. Dije: no, hija, agarra las maletas, vámonos. Y en esa misma hora nos fuimos. Dije: Señor, si se pierde, gloria a tu nombre. Y si no se pierde, porque tú vas a hacer tu voluntad, pero lo demás sale sobrando, son cosas materiales. Pero apenas si llegamos y el día lunes, el Señor honra la fe. ¿Sí me está comprendiendo? Aunque de pronto nuestra fe está muy baja, el Señor honra la fe de nosotros. Y es algo hermoso cuando reconocemos la realidad de nuestra dificultad
nos vamos a dar cuenta que hay cosas que Dios las permite, esas cosas imposibles, Dios las permite para que nosotros podamos o se nos sea revelada la gloria del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Jesús, en este pasaje, cuando usted tenga tiempo, es más, vamos a leerlo, verso 17. De acuerdo a esto, Jesús llegó demasiado tarde. De acuerdo a esto, Jesús llegó ya en lo imposible para María y Marta. Ya no había remedio, ya no se podía hacer nada. Ya tiene el verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí. Tenían confianza en el Señor Jesús, pero por más que confianza, dijo: Señor, ya llegaste tarde. Si hubieras estado aquí, otro gallo nos cantara. Si hubieras estado aquí, otra cosa hubiera pasado. Y lo que le responde el Señor, ¿qué le responde? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjese bien, ella misma está diciendo: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios. ¿Lo estaba diciendo con sus labios? ¿Lo estaba creyendo? No lo estaba creyendo. Mire lo que dice, verso 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Qué contesta Marta? O sea, eso está en la palabra. En el día postrero va a resucitar. Pero no estaba ella en su corazón. O sea, su fe estaba hasta acá, hasta abajo. No sé si me está comprendiendo. Estaba reconociendo de pronto la dificultad de su realidad, pero al mismo tiempo que estaba reconociendo la dificultad de su realidad, también hay algo que está mencionando. Ella dice: yo sé que lo que le pidamos a Dios, Él nos los va a dar. Y a quien tenía delante de ella, el mismo Dios manifestado en carne. Y todavía el Señor Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y dice: no, yo sé que va a resucitar, pero hasta los días posteriores, no, eso, todos nos vamos a pasar, a todos nos va a pasar eso. A mí hasta yo voy a resucitar. ¿Sí se da cuenta cómo está la cosa? Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero mi hermano está muerto. Y no hay nada que se pueda hacer. El verso 28 dice que cuando Jesús dijo esto, Marta va y llama a María. Y la escritura en el verso 28 dice que le llamó en secreto.
viene y le dice: el maestro está aquí, te llama. Cuando oyó, María se levanta deprisa y va al Señor. Y el Señor todavía, dice la Escritura, que estaba en la aldea. Más bien no había entrado Jesús. Verso 30, por favor. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaba, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar a su hermano. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor. Lo mismo que María. Su imposible, ¿sí me está comprendiendo? Su imposible, lo mismo que María. Viene y se postra y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. En otras palabras, lo que está sucediendo tanto Marta con María es que están reconociendo la realidad y la dificultad. O sea, algo imposible ya. Ya murió, ya está muerto. No llegaste a tiempo. Si hubieras estado, si hubieras llegado, pero se daban cuenta que la realidad es que ya era tarde, ya no había nada que hacer, ya era imposible. Tanto para Marta como para María. Ya era imposible esto. No había nada que se podía hacer humanamente hablando. Porque nosotros seguimos leyendo y en el verso 33, ya tiene el verso 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos le dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Verso 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. ¿Qué dice el verso 39? Dijo Jesús: quitad la piedra. Miren lo que responde o lo que habla Marta cuando da la orden de que quite la piedra. Lo que estamos viendo es que está reconociendo su realidad, que es imposible. ¿Sí me está comprendiendo? Es lo que estamos viendo, que de pronto está viendo la realidad. La realidad es que estaba muerto, punto, y se acabó. Ya no se puede hacer nada. ¿Sí me está comprendiendo? Y delante del Señor, cuando el Señor Jesús da la orden de que quite la piedra, lo que hace ella, reconoce su realidad. Ya nada se puede hacer. Pero cuando nada se puede hacer de acuerdo al hombre, es cuando empieza a obrar la mano poderosa del Señor. Porque para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Eso está precioso. ¿Cuánto nos estamos gozando? Que lo primero que sucede es que reconoce la realidad. Y nos damos cuenta que el Señor, cuando está hablando con sus discípulos, Él se goza de que Lázaro había muerto. Porque lo que iba a suceder es que se iban a dar cuenta que quien andaba con ellos tenía poder
para resucitar a los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Y estaban a punto de ser testigos. Así que no importa de pronto si estamos pasando por un problema, sentimos que ya no podemos, es necesario que lleguemos a ese punto. Es necesario que nos demos cuenta que ya no podemos hacer nada por nuestros medios, pero es porque el Señor lo ha permitido, y lo ha permitido porque estamos a punto de ver la gloria, de ver el poder de Dios manifestarse de una manera muy especial en nuestra vida. Es la manera que tenemos que creer en el Señor. ¿Sí estamos comprendiendo? Y es Dios, es palabra del Señor. Por eso dije, voy a tratar de ir más apegado a la palabra para que me vayas entendiendo cosas maravillosas. Cuando leemos el verso 39, que el Señor dice: quita la piedra, Marta inmediatamente levanta la voz y le dice: Señor, hiede, Señor, ya hiede, porque es de 4 días de muerto. Y el Señor le acaba de decir a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Te das cuenta por qué te digo que el Señor permite lo imposible para revelar su gloria? Y lo vemos porque el Señor le dice a sus discípulos, se alegra el Señor de que Lázaro hubiera muerto, pero se alegra en el corazón de pronto de verlos afligidos cuando dijeron: Lázaro está muerto. Y Él se alegra no tanto por la muerte de Lázaro, sino se alegra por los discípulos, porque están a punto de descubrir, están a punto de que se les revele que hay un Dios que todo es posible para el Rey de Reyes y Señor. Por eso se alegra, porque iban a ver la gloria del Señor. Eso está precioso, eso está maravilloso. Y el Señor permite lo imposible para revelar su gloria. Y el Señor les dice, ¿verdad que así lo leímos? ¿Qué dice el Señor? Lo que estamos leyendo. El verso 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Acto seguido, de acuerdo a la palabra del Señor, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto que hedía. Y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Dios permitió lo imposible para revelar su gloria. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, y hace una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él responde: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y Jesucristo, Jesús nuestro Señor, es nuestro socorro en los días más difíciles. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. No es nada más que el Señor está presente, porque nosotros decimos, ¿cuántos decimos que el Señor mora dentro de nosotros? No es que nada más esté presente en nosotros, sino que Él interviene en los momentos más difíciles. Se recuerda que en Mateo capítulo 14, verso 22 al verso 33, no voy a ir a la escritura, solamente escríbela si usted gusta, recuérdesela. Pero lo que vemos ahí en Mateo capítulo 14, verso 22 hacia adelante, es de pronto ese pasaje en la escritura donde el Señor manda a sus discípulos que se adentren a la mar.
y él se queda a las orillas. Y ellos se meten de pronto, y ya a altas horas de la noche, de pronto, al ir ellos navegando, al ir ellos empujando, remando, ven a lo lejos de pronto un bulto blanco y creyeron que era un fantasma. Ellos se asustan. Cuando el Señor se da cuenta que se asustan, que tienen temor, le dijo: hijitos, no temáis. El Señor Jesús hablándole a sus discípulos: hijitos, no temáis. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro le dice: Señor, si eres tú, Señor, dime que yo vaya caminando sobre las aguas, y voy, Señor. Y el Señor le dijo: yo soy Jesús. Y yo siempre me imagino a Jesús a Pedro, que ni siquiera dijo: a ver si no me hundo. Él se agarró seguramente de la borda de la barca y tiró su pie, sacó un pie, sacó el otro y empezó a caminar, siempre viendo al Señor Jesús. Mientras veía al Señor Jesús, todo estaba bien. Creyó, tuvo fe en el Señor. Pero cuando empezó a escuchar el murmullo de las aguas, del viento, de las olas, él, de estar viendo a Jesús, voltea a ver su dificultad. ¿Sí me está comprendiendo? Voltea a ver a su dificultad, y cuando ve las olas, se empezó a hundir. Cuando Pedro se comenzó a hundir y que sentía que moría, porque había visto lo imposible, pero ya había caminado. Y hay veces, hermanos, que así somos como Pedro nosotros. ¿Cuántos hemos visto el favor de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos hemos visto la gloria del Señor? Y le damos gloria al Señor, y alabamos el nombre del Señor, estamos contentos porque vimos el milagro. Pero cuando nos mete otra prueba, se nos olvidó el milagro que hizo el Señor. Y nos pasa como a Pedro. Ya Pedro estaba caminando, nosotros vamos caminando, sabemos que el Señor es nuestro Rey, sabemos que es nuestro Salvador, sabemos que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, sabemos que hay una promesa que el Señor va a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Pero cuando enfrentamos una situación, un imposible, nos empezamos a hundir. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Qué me va a entender usted, hermano? ¿Sí me entiende? Y es algo hermoso, porque ahí en ese momento Pedro, al estarse hundiendo, levanta su mirada al Señor y le dice: Señor, sálvame, que perezco. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Lo toma de la mano, inmediatamente lo levanta. Porque cuando reconocemos la realidad de nuestro imposible, uno se da cuenta también que hay veces que Dios permite las cosas, eso imposible, para revelarnos su gloria. Y cuando nos revela su gloria, nosotros podemos, como Pedro, mirar a nuestro socorro, que es Cristo Jesús. En los momentos y en los días más difíciles, sabemos que Jesús es nuestro socorro. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Y hermanos, así como Pedro, aunque nos estemos hundiendo, Él sigue estando a nuestro alcance y está dispuesto a ayudarnos a levantarnos. Hay algo que dice la Escritura. Dije, no voy a ir, pero vamos. Mateo capítulo 14, hermanos. ¿Nos estamos gozando con la palabra del Señor? Hay algo que dice la Escritura muy hermoso. En el verso 31, ¿ya lo tiene? Al momento, ¿lo tiene ya la Escritura? Al momento Jesús extendió la mano
asió de él y le dijo: hombre, ¿de qué? ¿Por qué dudaste? El Señor fue el socorro, ¿sí me está comprendiendo? El Señor lo ayudó, pero se dio cuenta que dudó, se dio cuenta que su fe falló. Pero aunque falló, cuando sintió que moría, alzó su mirada a Jesús. Y yo creo que le gritó: Señor, sálvame, que perezco. Y esa fe que dudó volvió a restaurarse. Y esa fe al final le agradó a Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Lo que estamos viendo de pronto en este pasaje, en el verso 31, que el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque dudó, iba caminando sobre las aguas, iba viendo a Jesús. ¿Cuándo es que dudó? Cuando volteó a ver el imposible, cuando volteó a ver las olas, cuando escuchó el murmullo del agua, cuando escuchó el viento, cuando escuchó que la ola, de pronto volteó a ver, dijo: aquí me muero, y empezó a hundirse. Ahí es donde dudó. Pero cuando estaba a punto de sucumbir, vuelve de pronto a ver al Señor Jesús. Y cuando vuelve a ver al Señor Jesús, aquella fe de Pedro le agradó a Dios, porque extendió su mano en el último instante y lo sacó, lo levantó del medio del problema y le mostró que aquello que era imposible para él, ahí estaba el Dios de los imposibles, ahí estaba el Dios que lo iba a sostener, ahí estaba el Dios que lo iba a sacar adelante. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. La fe de Pedro agradó a Dios en ese momento imposible. Y esa misma fe es la que nosotros tenemos que tener. Aunque le hayamos fallado. ¿Cuánto le hemos fallado al Señor? Y hay veces que aunque le fallamos, pero el Señor nos ve. Hay veces que dudamos, pero nos queda una poquita de fe. Y esa fe es suficiente para volver a ver al Señor Jesús y ver la mano poderosa de Dios. ¿Qué tipo de fe queremos tener en Jesús? Una fe que habla cuando dice: yo sé que Él puede. Una fe que avanza cuando, aunque tiemble, aunque tenga temor, doy un paso hacia el frente. Una fe que descansa en el Señor, porque pongo los resultados, aunque me parezcan imposibles, pongo los resultados en la mano de Dios. Y el libro de Hebreos capítulo 11 verso 1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, de nada serviría que nosotros estemos meditando en la palabra si esta palabra no la llevamos a la práctica. ¿Sí me está comprendiendo? Debemos, escúcheme bien, todos los que estamos aquí debemos hacer algo. Que lo que es imposible para nosotros hoy, lo que es imposible para usted hoy. Te mencionaba de alguien que fui a orar. Puede ser una enfermedad que le dijeron, como aquella mujer de flujo de sangre, que ya no había cura. Ahí es donde nosotros debemos reconocer, darnos cuenta de nuestra realidad, de nuestro imposible. Y cuando reconocemos nuestra realidad, nuestro imposible, lo que debemos darnos cuenta es que lo que es imposible para nosotros, para el Señor todo es posible. Si ya reconocimos que para el Señor todo es posible,
debemos darnos cuenta que el Señor es nuestro socorro y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y que aunque hayamos fallado, porque eso es lo que el enemigo va a venir a poner, no, ya no sirves, le has fallado muchas veces al Señor y no mereces nada. Eso es lo que dice el diablo, que el Señor lo reprenda, porque hay una fe que agrada a Dios, y aunque sea una poquita de fe, es voltear a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios de los imposibles, para que el Señor se manifieste con su gloria y en medio de su poder. ¿Sí me estás comprendiendo? Y nosotros, eso que es imposible para nosotros, o sea una enfermedad, o tal vez problemas con nuestros hijos, o puede ser un problema económico de pronto, porque en estos días se escucha mucho que se está bajando porque Trump no hay trabajo, y puede ver que haya problemas económicos que nos pareciera imposible, que la economía no nos alcanza, que va y toca puertas y nadie le abre. Jesús sigue haciendo lo imposible posible. Lo que para mí, lo que para ti es un muro que puede levantarse delante de nosotros, para el Señor solamente es una oportunidad para mostrar su poder y su gloria. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Para el Señor solamente es una oportunidad. Y ahí tenemos que darnos cuenta que el Señor nos hace un llamado a poner nuestra confianza totalmente en el Señor Jesús. El salmista en el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde voy a poner mi mirada? ¿Voy a poner mi mirada de pronto en el monte, en mi imposible? ¿Voy a poner como la mujer la mirada en los doctores, en el hombre? Nos vamos a desilusionar. ¿Voy a poner la mirada en mí? Voy a encontrar mi debilidad, voy a encontrar que soy débil. Y tenemos que hacer como el salmista, decir: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Yo quiero invitarte, te voy terminando. Hoy quiero invitarte a que no dependamos de nuestras fuerzas. Hoy quiero invitarte a que le entreguemos nuestra imposibilidad al Señor Jesús, porque donde nosotros ya no podemos, Él es donde empieza a trabajar, es donde empieza a mostrar su gloria. Cuando ya no podemos nosotros, es donde Dios empieza a obrar. Te termino. Dios no es como nosotros, no necesita condiciones favorables para obrar. Él es el Dios de los imposibles. Cuando nosotros como hombres decimos ya no se puede, Jesús nos dice: aún no he terminado con ustedes. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? El altar está abierto y vamos a hablar con el Señor. ¿Cuánto nos gozamos con la palabra del Señor, hermanos?